Muy buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a las sesiones online de Portal Odontólogos. Esta mañana tenemos al doctor Eder Baruch Ramírez Torres, vamos a leer brevemente su currículum y posteriormente daremos inicio a la presentación. Bienvenido, doctor. Gracias. Él tiene cursos en modelos alveolares impartido por el MDT Oliver Trick en Francia, el laboratorio Oliver Trick Chicago 2, diplomado en prótesis parcial removible impartido por el Elías Ventura, curso en modelos de trabajo estética y precisión. Igual es colaborador en grupos de estudio de la revista Alta Técnica Dental y ponente en congresos, grupos de estudio y diplomados enfocados a el área de laboratorio dental en la República Mexicana. Pues bienvenido, doctor. Para no tardarnos un poco más, vamos a dar inicio. Le cedemos el micrófono. Gracias. Buenos días a todos los que nos están acompañando. Agradezco mucho que nos presten un ratito de su tiempo para poder platicar acerca de algo bien sencillo, que pues al final de cuentas son impresiones, ¿no? El título de esto pues es Impresiones, la base de una rehabilitación exitosa. Y bueno, gracias también aquí al espacio que me brindan. La idea es entonces que nosotros platiquemos un poquito sobre materiales, técnicas de impresión y lo que pasa después. Ahora yo les voy a hablar un poquito del enfoque más técnico. Ahorita, como vieron en el currículum, estoy enfocado más a la parte técnico-dental, pero es importante que ustedes como odontólogos controlen lo que pasa en el laboratorio y a su vez el técnico dental esté un poco informado acerca de lo que son impresiones, modelos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas todos representamos un tripié, ¿no? Tanto lo que es el odontólogo, el técnico y el paciente. Entonces tendremos que funcionar bien todos. Y bueno, espero que el día de hoy esta pequeña charla sea provechosa para ustedes. Y la idea entonces es que visualicemos qué tipos de materiales, qué tipo de técnica de impresión nos conviene más. Y bueno, para meternos en tema entonces, siempre hay una pregunta básica, ¿no? Lamentablemente no estamos aquí con ustedes físicamente, pero probablemente a lo mejor puedan ver ahí un par de comentarios, pero esto es: ¿cuál será el mejor material de impresión? ¿O cuál será la mejor técnica de impresión? Nosotros podemos entonces recordar lo que vimos en los libros de materiales dentales, ¿no? Y claramente nos lo dicen. El mejor resultado en cuanto a los materiales es con el que tú domines. ¿Cuál es la mejor técnica de impresión? Pues la que tú domines. Por eso es que nosotros vamos a comenzar a ver diferencias entre siliconas por adición, siliconas por condensación y claro, un par de técnicas de impresión. Entonces, vamos a ver esto. La idea entonces es que nosotros tengamos siempre representaciones volumétricas estables y esto, claro, cuando hablamos de prótesis fija hablamos de representaciones volumétricas. Cuando hablamos de representaciones prótesis sobre implantes hablamos de representaciones y modelos tridimensionales. Pero por ejemplo aquí hay un modelo en donde tú tienes una máscara gingival, un yeso tipo 4 en el modelo de trabajo y un yeso tipo 4 en el zócalo, lo cual tiene una explicación lógica, pero a lo que voy es esto. Muchas veces nosotros tenemos problemas con el laboratorio en cuanto a que, pues bueno, una mala impresión podría ser también un mal modelo. ¿Y esto qué nos va a pasar? Por ejemplo, ustedes están viendo por ahí una impresión que no se ve tan bien y un modelo por consecuencia también que tiene alguna sobreimpresión. Es decir, nosotros vamos a tener problemas desde la parte básica, desde las impresiones, claro, continuando por los modelos, porque ya dijimos que son representaciones volumétricas. Siempre me gusta hacer esta pregunta porque a final de cuentas tengo mucho contacto con odontólogos ya trabajando y también con estudiantes, y yo les pregunto: ¿ustedes creen que sea fácil cementar ese puente? La respuesta, pues claro, siempre es que no, porque a final de cuentas ve qué tanta diferencia volumétrica hay. Y claro, vamos a empezar a trabajar una cuestión importante. Cuando algo falla, cuando por ejemplo ese puente no se puede cementar, cuando balancea, ¿de quién es la culpa? ¿Del odontólogo o del técnico? Les comento que casi esto en las conferencias, cuando son odontólogos ya de carrera, pues casi siempre me dicen el técnico, y cuando son estudiantes me dicen el odontólogo. Entonces vamos a aclarar la cosa ahí. La idea no es fincar responsabilidades o echarle la culpa a uno o a otro. Sin embargo, nosotros tenemos que ver, como les decía, que ustedes como odontólogos, a lo mejor es una manera burda de verlo, pero ustedes son como maestros de orquesta. Es decir, ustedes van a dirigir al técnico dental, van a dirigir al paciente, y claro, por ejemplo, tal vez no sea su especialidad crear modelos, encerar o tal vez montar porcelana. Sin embargo, tienen que saber cómo lo hace el técnico para que ustedes puedan decir si está bien hecho o no, de tal manera que es bien importante que ustedes desde la parte básica le den una gran importancia. Por ejemplo, ahorita al final vamos a ver un poquito de yesos, algo muy mínimo.
Sin embargo, sabemos que este modelo no está bien hecho debido a la impresión y que esta prótesis no va a funcionar bien. Entonces, un dato más que siempre me gusta platicar con la gente es, por ejemplo, el micraje de sellado. Cuando nosotros hablamos de metal base, por ejemplo, que es algo bien común en nuestro país por el tipo de metales que tenemos, recordemos metales base, pues quiere decir un metal que no tiene contenido de oro. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los micrajes de sellado? Ese metal anda entre 24 y 26 micras. Si claro, la impresión tiene una diferencia volumétrica al igual que el modelo, entonces vamos a tener problemas. Es decir, nosotros podemos tener en lugar de 24 o 26 micras, imagínense con la imagen que vimos anteriormente, pues eso se va a 30, 35, 40 micras. El problema entonces está en que pues probablemente en una primera intención ustedes puedan cementar y tal vez no se alcance a ver una microfiltración, pero después vamos a ver que este paciente va a regresar con problemas más serios de los que tenía. Ustedes van a tener que botar ese puente, esa corona, y después van a tener que hacer endodoncia y una rehabilitación mucho más compleja. En un tono de broma, ahora que estuvimos platicando con algunos doctores en la MIC, decíamos que en cuanto a prótesis dental lo mejor es dormir bien. ¿Por qué? Porque una vez en la clínica se cementa y todo tiene que funcionar perfecto. A veces dices, hoy tienes un poquito de dudas si esto va a funcionar o no, cuánto tiempo va a permanecer ahí, si se va a caer la porcelana o no, entonces uno pierde el sueño. La idea entonces es que siempre estemos tranquilos. Vean, las impresiones, a final de cuentas todavía, ¿no? Afortunadamente para CERMAC y para muchos que nos dedicamos a esta parte, digamos, artesanal, ¿no? De creación de modelos, impresiones, todavía se tiene mucha comunicación con el consultorio mediante impresiones. Es decir, nosotros vamos a tener un flujo de información desde el consultorio hasta el laboratorio mediante impresiones. Claro que ahora está cambiando, ahora tenemos fotografía digital, ahora tenemos escaneos intraorales. Sin embargo, aún así, de hecho, por ahí al principio leían algo de Olivier Trick, es un gran técnico dental, él está en Chicago, él es francés, pero bueno, a final de cuentas, lo que quiero decirles es que el año pasado él presentó un estudio en donde hizo, por ejemplo, modelos impresos con una impresora 3D, hizo modelos fresados con una fresadora CAD-CAM e hizo modelos de yeso. Y afortunadamente todavía la exactitud lo tienen los modelos de yeso. ¿Por qué digo afortunadamente? Porque claro, esta representación volumétrica podemos controlarla, es decir, la impresión, si nosotros vemos que tiene algún detalle como una burbuja, a lo mejor una sobreimpresión, podemos entonces repetir. Claro que si nosotros tenemos un escaneo y a la hora de digitalizar el paciente ya no está, pues bueno, tenemos un problema. En fin, son cuestiones que tendremos que visualizar y claro, la odontología digital está ya muy presente, sin embargo, nosotros todavía tendremos que trabajar de manera manual, por decirlo así. Es decir, nosotros vamos a presentar entonces un material que es polivinilsiloxano. ¿Será mejor que el silicón de condensación? Podría ser que sí, podría ser que no, vamos a analizarlo. Y les recuerdo una cosa más, siempre nosotros vamos a estar pendientes como profesionales de la salud odontológica a las novedades que se presenten. Es por eso importante que ustedes nos acompañen en eventos como la MIC, en fin, en los congresos que ustedes puedan asistir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta vez estuvimos manipulando este silicón Elite PNP, se llama Precision and Performance. Yo espero que ustedes ya conozcan un poquito de CERMAC. A lo mejor conocen un alginato, a lo mejor conocen un yeso, a lo mejor conocen cucharillas, no lo sé. Pero la idea es que ustedes sepan que CERMAC les puede ofrecer protocolos de impresión completo, es decir, desde cucharillas, adhesivos, silicones por adición, silicones por condensación, en fin, lo que ustedes necesiten. Hablando entonces de la historia de los materiales de impresión, supimos que, aquí no lo incluí, pero a final de cuentas recordemos que un tipo de yeso, tipo 2, se utilizó algún tiempo para impresiones, ¿no? Entonces, claro, fue evolucionando la cosa, tuvimos hidrocoloides, el alginato, un hidrocoloide no reversible, después la familia de los elastómeros fue cambiando, de polisulfuro, poliéteres, silicones de condensación y claro, ahora silicones de adición con una nueva generación. Vamos a hablar entonces de por qué puede ser bueno utilizar un silicón de adición o uno de condensación. Es importante conocer las diferencias entre ellos. Es decir, los silicones por adición parecerían que son los más exactos posibles. ¿Por qué? Recuerdan que al principio les decía que los sellados de un metal base por ahí de 24 o 26 micras. Claro que si hablamos de oro podemos bajar a 15 micras, claro, depende del tipo de oro. También podremos hablar de circonio entre 17 y 37 micras de sellado. El circonio es un poco más variable porque a final de cuentas intervienen muchos aspectos como la preparación, qué tan pulida la dejen,
también la fresadora, es decir, si el circonio también está compactado de una cierta manera, en fin, por eso es que tiene tanto rango. Pero por ejemplo, el silicón por adición, el EPMP, se llama Precision and Performance porque les puede dar hasta 10 micras de sellado, o de copiado, perdón. Entonces ustedes pueden trabajar con metal base, con oro, con circonio, con porcelana prensada. Es importante saber que los silicones por adición pues son los más exactos posibles debido a eso. Tienen alta memoria elástica al ser un polivinil siloxano, tienen sabor y aroma agradable en algunos casos y están disponibles en sistemas de automezcla, es decir, la mezcla manual podría ser que nosotros tengamos una desventaja porque siempre que hay algo manual hay un rango de error. Bien, parecería que este es el material perfecto, pero claro, tenemos algunas diferencias o desventajas. ¿Cuáles pueden ser? Pues claro, la contaminación. Nosotros entonces sabemos que las impresiones, casi siempre el que manipula las masillas tendrá que hacer sus impresiones sin guantes, ¿no? Pero claro, eso se puede volver algo peligroso porque a final de cuentas tenemos pacientes infectocontagiosos. Claro, nos preocupan enfermedades como el VIH, pero también algunas otras que son más comunes y que son de más común contagio en la práctica odontológica, por ejemplo, hepatitis, tuberculosis, herpes, candidiasis, en fin. Entonces, estos silicones son sensibles a la contaminación con látex, mejor guantes de nitrilo, guantes de vinil y listo. ¿Qué desventaja tienen? Bueno, pues volumétricamente estos pueden contraerse, la contracción de los materiales de impresión, pero estamos hablando de que estos liberan hidrógeno en forma de gas. Entonces esto es bien interesante porque ustedes pueden ver que en el mercado hay un sinfín de silicones por adición. ¿Cuál será el bueno? ¿Cuál será el mejor? Bueno, ya dijimos que el que ustedes dominen. Sin embargo, les puedo asegurar algo. Los silicones de Cermaq están visualizados para que den una alta estabilidad dimensional. Se les coloca alto contenido de ácido cloroplatínico para que entonces la contracción de estos materiales sea mínima. No quiere decir que no van a liberar hidrógeno, esto pues solamente es para retrasar, pero se puede retrasar tanto así como 14 días. 14 días para vaciar una impresión pues es bastante. Sin embargo, sabemos que nadie va a estar ahí esperando, ¿no? 2 semanas a ver cuándo se vacía la impresión, pero ¿qué tal que alguien tomó una impresión temprano el día viernes y después se fue a la MIC, ¿no? Por ejemplo, y el lunes no hubo consulta, entonces hasta el día martes estaba haciendo esa impresión. Esto es complicado porque dijimos que a lo mejor se tomó la impresión el día viernes y entonces se fueron a MIC y luego tuvimos el puente del lunes, en fin, entonces esa impresión se contrae. Es una pregunta que también hago en las conferencias, que es una cosa importante de visualizar. Si se contrae la impresión, ¿cómo creen que sean los modelos? ¿Más grandes o más chicos? Usualmente la gente al decir contracción de materiales de impresión dice, no, pues modelos más pequeños. Pero recordemos una cosa, en positivo tenemos, bueno, el paciente es un positivo, nosotros tomamos una impresión y se crea un negativo. El negativo se contrae hacia sí mismo, es decir, ustedes recuerden una impresión de alginato. Los alginatos, por ejemplo, tienen paredes gruesas y de repente se hacen paredes delgadas. En una primera instancia se separan de la cucharilla y la parte hueca, por decirlo así, donde tomó la impresión, también se contrae hacia sí mismo. Entonces, muchas veces los modelos son más grandes de lo normal. Otra cuestión importante que, por ejemplo, por ahí vi uno de los bannercitos que apareció por ahí, los yesos. También me gusta preguntar, perdón que sea yo muy preguntón, pero ojalá les den por ahí comentarios, ¿no? en la página para que veamos cómo está el asunto, porque ¿qué acostumbramos más? ¿Mandar impresiones o mandar modelos? Digamos un 50-50. Y los que mandamos modelos, pesamos el yeso, medimos el agua y bueno, más o menos yo lo que he visto en las pláticas, en las charlas que hemos dado, por ahí del 80% puede ser que no se pese y no se mida. Entonces la expansión de los yesos cambia, por eso es que les decía, se contrae el material de impresión y luego llega un yeso, entonces se hace un modelo más grande. Por eso a veces los ajustes no son buenos, llegan las cofias y entonces hacen así, ¿no? A cavidad oral. Y otra cuestión importante, el técnico dental siempre va a tener como garantía su modelo. Si en el modelo ajusta todo, entonces hay una diferencia volumétrica a lo que pasó en boca si es que esto no ajusta en boca. Entonces es importante considerar el uso adecuado de los yesos. Y les decía, los silicones de condensación no son malos, sin embargo pueden tener una contracción prematura. Otra cuestión importante es que los silicones por condensación son un poquito más rígidos, lo cual hace que, por ejemplo, al tomar una impresión y desmoldar de cavidad oral, tengan un poquito de microfracturas y la memoria elástica no sea tan buena. Por eso es importante saber también cuántas veces se ha vaciado un modelo, qué tiempo se esperó después de la impresión para vaciar el modelo y hasta cuándo tenemos para vaciar ese modelo. A final de cuentas yo les decía que son cosas sencillas, pero ustedes implementándolas en su protocolo de impresiones seguramente no van a tener problemas.
Bien, otra cuestión que dice por acá de los silicones de condensación es que son resistentes a los fluidos, lo cual podría ser bueno porque no degradan la fórmula. El problema es que tienen precisamente mucha resistencia a los fluidos. El silicón de condensación les pide que tengan entonces cavidad oral seca, porque si no, si hay una burbuja de sangre, de saliva, de fluido clavicular, va a atrapar esa burbuja y entonces va a crear una burbuja que no nos va a servir en esta impresión. Entonces es importante esta cuestión. Bien, la toma de la impresión es una etapa crítica para que nosotros rehabilitemos un paciente. Es una representación volumétrica o tridimensional y tiene que ser prácticamente exacta. Tiene que ser legible, tiene que ir más allá de información acerca de la línea de terminación. Es decir, si yo quiero hacer una máscara gingival o por lo menos un troquel, ¿no?, de buen tamaño, tiene que tener línea de terminación y unos 5 milímetros más. Ya dijimos, sin burbujas. Y claro, para eso los materiales tienen que cumplir ciertas características, ¿no? Precisión, como ya hablamos en micraje, biocompatibilidad, es decir, que no irriten ni rígidos. Tengan mucho cuidado con esto porque a final de cuentas, claro, también hay otros productos como los poliéteres, no vamos a platicar mucho de ellos, sin embargo, tengan cuidado porque los poliéteres, aunque son bastante buenos, pueden ser citotóxicos, a diferencia de un silicón de adición o condensación, que claro, no tienen este problema, ¿no? Ahora, estabilidad dimensional, hablamos de ello también. Y quiero platicarles un poquito de la tixotropía. Ahorita lo vamos a hacer en vivo, vamos a hacer la inyección de un ligero para que vean la tixotropía. ¿Qué será eso de la tixotropía? Característica física de un material de permanecer estático hasta que se le aplique una fuerza. Es decir, nosotros vamos a tener un producto que se quede estable hasta que yo comparta fuerza. ¿Por qué? Porque en una técnica 4 manos, por ejemplo, si se inyecta un ligero en un molar superior, tiene que quedarse ahí hasta que llegue la densidad de empuje de la masilla y listo, haga su registro. Bien, la otra cuestión es hidrofilia e hidrocompatibilidad, la cual, como les decía, en los silicones de condensación no es tan buena la hidrocompatibilidad. Por ahí andarán de los 36 grados, es decir, nosotros vamos a tener siempre grados cuando haya el contacto de un fluido con un silicón. Y claro, en el caso de los silicones por adición se colocan tensoactivos y esto puede disminuir bastante, ¿no? El caso del PMP andamos en 21 grados de ángulo de contacto, que es lo que la imagen que están viendo ahora. Por ejemplo, ustedes pueden ver cómo se hace esta prueba. Se coloca el silicón, se coloca un fluido y la gotita que quede, entre más estable quede, es decir, entre mejor formada esté, tiene un problema. ¿Por qué? Porque es más alto el ángulo de contacto. Cuando se le colocan tensoactivos, vean la imagen donde está la gotita en el silicón azul, como por decirlo así se desparrama, es decir, el ángulo de contacto baja. Entonces ustedes pueden trabajar mejor en presencia de sangre, saliva, fluido clavicular, porque claro, de repente se esmeran en secar, pero no falta el paciente que ustedes apenas toman su material y comienza a salivar. O a lo mejor al retirar el provisional, si es que lo dejaron por ahí, tuvieron un poquito de sangrado, en fin, siempre va a haber humedad. Por eso es que los silicones ahora se cargan con tensoactivos y es importante para nosotros medir lo que es el ángulo de contacto. Un silicón por adición, buenos tensoactivos, ángulo de contacto bajo. Bien, lo que decíamos, si se contrae la impresión seguramente habrá diferencias volumétricas en el modelo, por ende puede afectar nuestros sellados. Ya dijimos que la prótesis fija es quisquillosa porque hablamos de micrajes, pero cuando hablamos de implantes, claro, si no ajusta la primera, eso no quedó y hay que repetir. Como les decía, no es una cuestión de buscar quién tiene la culpa, si el técnico o el odontólogo, simplemente es una cuestión que nosotros debemos de tener con nuestro técnico y siempre bien abiertos a platicar. También una pregunta que me gusta hacer es ¿quién conoce realmente el laboratorio? Es decir, a lo mejor conocen al mensajero, conocen al propietario del laboratorio, pero ¿de veras conocen sus laboratorios? ¿Sabrán si este laboratorio pesará y medirá los yesos? Esto es muy importante porque a final de cuentas la cara de una rehabilitación o de una prótesis es el odontólogo. No conozco, tengo muchos amigos técnicos dentales, digamos Pepe Sierra, Arturo Olivares, Jorge Argüello, en fin, pero les he preguntado y pues al tiempo ningún paciente ha llegado a reclamar a sus laboratorios si algo falla. Es decir, si por ejemplo un puente no ajusta o por ejemplo ya está el puente cementado y se cae la porcelana, pues no ha habido ninguna reclamación directa del paciente al laboratorio. Siempre el paciente regresa a la clínica y claro, entonces por eso es que les decía que ustedes son como maestros de orquesta, hay que dirigir todo, hay que saber cómo está haciendo las cosas el técnico y realmente saber si está trabajando de manera adecuada. Bien, cuando yo les decía en cuanto a reproducción de detalles, estamos viendo una diapositiva ahorita que hay micrajes muy bajos. ¿Por qué? Porque claro, eso es lo que buscamos con nuestros sellados.
Les decía, este silicón Precision and Performance específicamente porque puede hacer registros de hasta 10 micras. Seguramente en estudios podemos dar un poco algo más, un micraje más bajo, sin embargo ya práctica real ha funcionado más o menos así. Otras cuestiones que intervienen en las impresiones, claro, son las cucharillas o cubetas de impresión, lo cual es bien importante porque la idea es que un silicón, un polivinil sea flexible, tenga cierta flexibilidad, alta memoria elástica porque tiene este grupo vinílico. Sin embargo, también es importante que la cucharilla sea sólida o que sea rígida. ¿Por qué? Porque a final de cuentas el silicón está hecho para eso, para abrir y cerrar, por ejemplo. Entonces nosotros vamos a ver que las cucharillas van a tener la función de estabilizar el material. Pueden ser plásticas, pueden ser metálicas, pueden ser con retención tipo Rimlock, como ustedes quieran. Pero la idea entonces es que sus cucharillas sean rígidas. Todas estas cucharillas que están viendo las trabaja Cermaq y claro, como les decía, nosotros les vamos a poder ofrecer un sinfín de detalles. Ahora, a veces nosotros utilizamos cucharillas que son un poquito más flexibles, ¿no? Por ejemplo, esta que se ve por ahí de aluminio, que se dobló un poco, esas nos gustan, primero porque es económica y segundo porque, claro, llega el paciente que no le queda ni la 3 ni la 4, bueno, pues hacemos una 4, la cortamos un poquito y hacemos una 3.5, ¿no? El problema es que esto es maleable y la densidad de un silicón masilla es bastante alta y puede modificar la cucharilla, modificando así la impresión. Claro que también nosotros tendremos técnicas donde utilizar cucharillas individuales, por ejemplo para pacientes sedéntulos o en la utilización de masillas en cartucho, en fin. Lo que nosotros tenemos que ver es ayudarnos a trabajar, es decir, Cermaq tiene inclusive productos para que ustedes puedan hacer cucharillas individuales de manera fácil, no material fotocurable. Esto es importante porque claro, es muy fácil para el técnico, pero en algunos casos puede ser muy importante también para ustedes en la clínica, de tal manera que entonces evitamos invertir un día más de trabajo, ¿no? Ahora, ¿qué importa de la cucharilla? Tamaño, por supuesto, es importante medir la cucharilla antes. Yo sé que hay mucha gente ya de mucho tiempo, con mucha trayectoria, muy expertos, pero es importante que ustedes siempre midan las cucharillas y utilicen adhesivos. ¿Por qué? Porque no hay una unión química entre el material de impresión y la cucharilla. Dígase una cucharilla metálica, una cucharilla acrílica, lo que ustedes quieran. Siempre es mejor tener adhesivos. Bien. ¿Por qué es importante la rigidez de la cucharilla? Claro, porque a final de cuentas la densidad de la masilla va a ser muy alta y siempre va a querer desplazar la cucharilla. Por eso es importante que nosotros tengamos cucharillas rígidas para que entonces podamos soportar esto. A título personal, en la técnica a 4 manos o 2 viscosidades en una sola intención, me gusta que sean cucharillas sólidas para que tengamos más retropresión de la masilla. Otro tema importante dentro de la toma de impresiones, claro, son entonces el manejo de tejidos. El manejo de tejidos ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran, doble hilo, un solo hilo, como ustedes quieran, pero la idea es que esté separado la línea de terminación de mi tejido y entonces yo pueda trabajar, o el técnico dental pueda trabajar sin tocar sus líneas de terminación. Entonces, ¿saben? Técnica de doble hilo, a lo mejor un solo hilo, estos materiales que deshidratan un poco y separan el tejido, como ustedes quieran. La idea es entonces que tengamos esta separación. Bien, las principales técnicas de impresión, pues bueno, tendremos 2 básicas, una que es técnica de rectificación y otra técnica a 4 manos. Entonces, viene aquí un par de imágenes, pero me gustaría que hiciéramos un par de impresiones para que lo viéramos. ¿Estamos listos con la cámara acá? Sí, perfecto. Entonces, vamos a trabajar un poquito de este lado para que ustedes puedan ver las principales técnicas de impresión. Bien, en este kit pequeñito, voy a tratar de no taparles mucho la cámara. Vamos a tener siempre este kit, pues bueno, incluye todo lo que necesitamos para impresiones, desde espátulas, en fin. La idea, como les decía, de trabajar con un polivinil siloxano es que nosotros vamos a tener entonces una estabilidad dimensional mucho mayor. Vamos a trabajar de manera más fácil, particularmente mi punto de vista personal. Voy a poner esto por acá, listo, bien. Entonces vamos a trabajar así. Vamos a tomar una impresión con adición, pero les voy a platicar de este producto. Este producto se llama Elite PMP, Precision and Performance, pero es un silicón de adición, ya lo dijimos, estabilidad dimensionada hasta 14 días, en fin, varias cuestiones que nos interesan. Pero una cuestión interesante es que tiene una dualidad, es decir, podemos hacer la mezcla de los ligeros manual y también automática o semiautomática. ¿A qué me refiero con esto? Que claro, los ligeros los vamos a tener siempre masilla, pues bueno, las conocen, ¿no? Base catalizador, lo que pongamos de base lo vamos a poner de catalizador y listo. Y vamos a tener también
Otra cuestión interesante, como les decía, con los ligeros, porque vamos a poder tener cartuchos y vamos a tener también lo que son tubos para la mezcla manual. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque a final de cuentas, en nosotros, bueno, hay gente que trabajamos con un dispensador sin problemas, pero hay gente que trabaja a lo mejor de mezcla manual, lo cual no quiere decir que sea malo, puede ser que sea muy experto con la mezcla manual y listo. Entonces es importante que nosotros como Cermaq les ofrezcamos opciones para todos. Bien, entonces comencemos a trabajar. Recordemos una cosa con los silicones de adición, siempre vamos a tener una mezcla 1-1, lo que se ponga de base se va a poner de catalizador, es decir, nosotros vamos a tener por acá siempre la dosificación perfecta, es decir, tenemos que controlar que nuestras cucharillas estén al ras, porque de repente puede ser que se nos ponga un poquito más acá y listo, lo que haces es quitar y poner, pero recuerda que puedes entonces contaminar tus materiales. Por eso es que tratemos de poner fuerza en las cucharillas para tomar nuestro material sin que tengamos excedentes y listo. Bien, nosotros también es importante que busquemos la manera de trabajar lo más eficiente posible. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros siempre vamos a tener, ahorita lo van a ver, una técnica a 4 manos como una ventaja, porque es menos la sobreimpresión o es menos el rango de error que se pueda presentar. El problema que tenemos con una técnica a 4 manos o 2 viscosidades en una sola intención precisamente es eso, que necesitamos, voy a mover esto por acá, que necesitamos 2 personas para trabajar. Recordemos entonces la mezcla de la masilla, manos limpias, guantes de nitrilo, guantes de vinil, siempre llevar el catalizador hacia adentro o hacia adentro de la mezcla. Esta masilla, los que ya conozcan Cermaq, de repente nos decían, sabes que tienes muy buenos productos, pero el problema es que la masilla es un poquito rígida, y entonces claro, eso crea problemas, porque al paciente es poco el confort, en fin, muy difícil llevar la impresión. Bueno, pues en este silicón hicimos una corrección a eso, se hizo una masilla mucho más suave, vean, súper suave la mezcla, obviamente eso también más confort para el paciente, controlamos que no tengamos vetas de colores y listo. Puedo sacar ahora sí un poquito de aire, y siempre también me gusta preguntarle a la gente qué hacemos cuando tomamos las impresiones, la mezcla con las yemas, la mezcla la hacemos con las palmas, ¿cómo se hace? Bueno, a final de cuentas, mejor que sea con las yemas, ¿por qué? Por cuestiones de temperatura. Ahorita en el último slide vieron que una variable para los materiales de impresión puede ser entonces la temperatura. El calibre con el que están probados es a 21 grados centígrados. Si le adicionamos temperatura, entonces podremos tener problemas. Importante esta cuestión. Entonces, este es un silicón de polimerizado de 330 en cavidad oral. Es importante que si el silicón dice 330, ustedes hacen su ángulo de inserción, toman la impresión de una sola intención, pero es importante que mantengan aquí. ¿Por qué? Porque este silicón puede estar todavía fluido, entonces es mejor que mantengan, no presionando, pero sí solamente mantener aquí la fuerza, ¿vale? Porque a veces decimos, bueno, aquí sostenga paciente, listo, voy a limpiar cualquier cosa, pero recuerden que el paciente siente la densidad y entonces él quiere hacer algún movimiento, entonces es mejor que tengamos los tiempos. Claro, estamos aquí con el tiempo contado, entonces lo voy a dejar por acá y vamos a ir preparando una técnica. Ustedes van a ver que la primera técnica que vamos a hacer es rectificación, vamos a hacer una técnica a 4 manos acá. Voy a tratar de que me salga porque pues, a final de cuentas estamos aquí, estoy aquí trabajando solo y la idea es que pues, siempre trabajen 2 personas, por eso es una técnica a 4 manos, pero vamos a ver lo siguiente. La idea entonces es que en este caso la masilla, por la densidad que tienen, recuerden que los silicones son clasificados por dureza en la escala Shore y también son clasificados por viscosidad. En este caso las masillas son 0 por viscosidad y los ligeros son 3. ¿A qué me refiero con esto? La masilla va a ser siempre mucho más densa que un ligero, por eso lo va a desplazar y por eso podemos hacer técnica a 4 manos o 2 viscosidades en una sola intención. Entonces, igual dosificamos correctamente, vemos que no tengamos excedentes, si nos hace falta completamos, pero la idea no es estar colocando o metiendo las manos a la masilla, porque claro, aunque ustedes se quiten los guantes de látex, fácil, no le dice el asistente, bueno, tú carga la masilla, quítate los guantes, lávate las manos, pero recuerden que puede haber restos de sulfato de azufre, entonces eso puede contaminar su material. Es importante que una vez que lo terminen de utilizar, coloquemos siempre nuestras tapas. Importante también no confundir las tapas porque a veces ponemos una tapa que no es decir, la del base del catalizador y esto pues claro, contamina tu material. Bien, tampoco los medidores vamos a confundirlos, siempre vamos a tenerlos
bien medidos. Bien, yo les he hablado de los sistemas de automezcla con un silicón de adición. ¿Por qué son más efectivos? Porque van a utilizar esto que es una cánula mezcladora, de tal manera que nosotros no vamos a hacer mezcla manual, vamos a hacer mezcla con un dispensador, y esto va a ser mucho más fácil. Ahorita lo van a ver porque cuando hagamos la mezcla manual y rectificar, van a ver que hay ciertas complicaciones. Entonces, siempre que utilicemos cartuchos claros y son nuevos, habrá que purgarlos. Es decir, ¿a qué me refiero? Voy a levantar esto tantito para que lo vean, que salen los dos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque a veces, claro, en el transporte del material o puede ser en el mismo almacenaje podemos tener problemas, es decir, a lo mejor tenemos alguna diferencia. Entonces, ay Dios, aquí está un poquito de presión y listo. Siempre las cuestiones en vivo tienen este tipo de detallitos, ¿no? Bien, el show en vivo. Bien, vamos a hacer entonces. Acuérdense que en esta técnica tendríamos que trabajar dos personas, una que prepare la masilla y otro que inyecte el ligero. ¿Por qué? Porque si nosotros, como en este caso lo voy a hacer yo, claro, no tengo la temperatura de cavidad oral aquí, este es un modelo de estudio, entonces no hay tanto problema, pero en cavidad oral tenemos seguramente más de 21 grados, de tal manera que es importante que ustedes consideren que, por ejemplo, esto comienza a polimerizar primero en cavidad oral, por eso es importante que la masilla lo alcance y los dos se fusionen. Esta técnica de dos viscosidades en una sola intención evita muy bien lo que son sobreimpresiones. Recuerden la primera imagen que vimos, una impresión sobre algo sobreimpresionado, con esto no les va a pasar, siempre y cuando tengan la coordinación de su asistente. Por eso la recomendación es comenzar a hacer la mezcla de la masilla como lo hice, y claro, con 10 segundos, esta masilla se mezcla 30 segundos, 10 segundos de diferencia, es decir, comienzo a mezclar 10 segundos y comienza la inyección en cavidad oral por la temperatura, porque esto, una vez en contacto con la temperatura de cavidad oral, presenta el snap set, comienza a polimerizar. Por eso también importante para inyectar o colocar los ligeros, les voy a decir una cuestión. Vamos a siempre la punta intraoral va a estar en contacto con los órganos dentarios, nunca dejar caer el material, y claro, en el surco gingival tendremos que colocar perfectamente bien. La idea entonces es que siempre contacto y punta sumergida en material. Punto de apoyo es importante, claro, va a ser a lo mejor en la cara del paciente, pero bueno, comencemos esta técnica. Esperemos que no tengamos problemas porque, como les decía, usualmente es para dos personas, pero trataremos de hacerla e ilustrar lo que se tiene que hacer. Bien, entonces ya dijimos, siempre catalizador dentro de la base, 30 segundos de mezcla. La idea es que no veamos vetas de color. También esta cuestión de que la masilla es más suave es una seguridad, porque entonces yo puedo hacer mezclas mucho más rápido y también tengo más tiempo de trabajo. Entonces vamos a ver esta cuestión, mezclamos perfectamente bien, no hay vetas de color blanco. Ahora vean la diferencia con una silicona de condensación. Una silicona de condensación hay que tomar masilla y colocar un catalizador pequeño, que muchas veces puede ser en gel o en gotas. Y el problema de esto es que si yo me paso, pues le pongo un poquito más de catalizador, va a haber más alcohol en su mezcla. No les comenté, pero ahorita se los recalco. Ese silicón es un dimetil, de tal manera que este dimetil libera alcohol. Y claro, ya vimos 36, máximo 48 horas y todo marcha excelentemente bien. A diferencia de este que vamos a tener hasta 14 días de estabilidad dimensional. Bien. Estamos colocando, es importante saber que a la hora de colocación siempre punta sumergida. Por ejemplo, yo en este caso estoy cubriendo todos los muñones, ustedes pueden colocar exactamente donde lo necesiten. A mí por seguridad me gusta colocar en todo el muñón, pero pueden hacerse como ustedes lo estén acostumbrados a trabajar. Aquí es importante, perdón, yo dejé caer un poquito de silicona ahí. Claro, este paciente se tiende a mover un poquito, no como un paciente real que está recargado en el sillón dental. Y quiero que vean algo, la tixotropía, es decir, este material no va a escurrir, ¿vale? Solamente va a fluir cuando llegue la densidad de la masilla y entonces desplace los ligeros. Por esto esta técnica es muy efectiva cuando nosotros tenemos sobreimpresiones, es decir, si las queremos evitar, vean, todo lo que no se necesita de ligero, aunque yo haya colocado en excedente, no se va a ir. Y entonces es importante, como les decía, mantener, ya no aplicar más fuerza, pero sí mantener esta fuerza de entrada que hicimos. Recordemos una cosa, vean, qué viscosidad podemos lograr con un ligero, pero no sé si se puede enfocar o muevo un poquito, abajo, ve cómo atrapa aire, muchísimo aire. Entonces es muy importante. También a la hora de estar aplicando, vean cómo se mueve, porque claro, yo estoy aplicando fuerza. Si yo tengo un punto de apoyo, entonces puedo controlar específicamente dónde quiero inyectar. Y lo que les decía, tixotropía.
me escapé, pero la idea era que no escurriera, entonces no escurrió, listo, demostramos la tixotropía. Bien, entonces, es importante que nosotros controlemos siempre estas cuestiones porque claro, de la impresión vamos a tener la garantía de un buen modelo y si tenemos un buen modelo vamos a tener, claro, una rehabilitación exitosa. Vamos entonces a ver la técnica de rectificación, es decir, en dos tiempos. Primero, recordemos, recapitulando, tomé un poquito de masilla, voy a retirar esto. Tengan mucho cuidado con los silicones, siempre que hagan impresiones tengan a la mano sus batas quirúrgicas porque recuerden que los silicones tienden a ser un poquito sucios, es decir, no se quitan de la ropa, sino, como me enseñó la doctora Mónica Jiménez, que creo que nos está viendo por ahí, con tijeras. Entonces es bien importante que ustedes siempre cuiden esta parte. Bien, tenemos entonces una masilla que claro está hecha para volumen, es decir, nosotros con una masilla, por ahí inclusive si haces un zoom así súper especial, se puede ver la línea de terminación por ahí, sobre todo del canino, mira, bien, ahí perfecto. Sin embargo, la masilla está hecha para macro, es decir, para volumen. Necesitamos los ligeros para tener las 10 micras de sellado, entonces yo no puedo dejar mi impresión así, yo necesito siempre entonces tener un control de esto. Bien, vamos aquí, listo, perfecto. Bueno, en primera instancia tener una rectificación es complicado. ¿Por qué? Porque a veces hay que reinsertar todo esto en cavidad oral. Tienes un problema porque claro, se fue toda la masilla a donde nosotros tenemos una concavidad natural, por eso es importante que a veces bajamos un poquito la impresión. Esto es bien, ¿cómo decirlo? Hay gente que no le gusta tocar sus impresiones, pero recuerden qué es lo que va a hacer el técnico dental. A veces ustedes les mandan modelos muy bonitos, todo perfecto, pero el técnico dental, si usted le mandan por ejemplo el paladar, él tiene inclusive equipos para cortar el paladar. ¿Por qué? Porque no le sirve. Él necesita línea de terminación y 5 milímetros para hacer buenos troqueles. Entonces, un troquel muy largo no le sirve porque a los ceramistas no pueden entrar a cervical a colocar lo que necesitan, dígase stains o a lo mejor cervical, porcelana cervical, en fin, ¿no? Entonces, nos sirven un poquito más. Bien, si se fijan, bajé un poquito el ángulo también interior, cortes de 45 grados y claro, quito el paladar. El paladar podría ser también una enseñanza de la doctora Mónica. Podría ser un tope falso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el paladar tiene algo de resiliencia, no es que tenga muchísima, pero podría ser que tenga algo de resiliencia, entonces mejor lo quito y esto crea un reservorio para mi material ligero. ¿Por qué? Vean, en una impresión a 4 manos, el ligero que no se necesita se va, aunque yo haya focalizado. En este caso no voy a focalizar, voy a hacer una mezcla manual para que ustedes lo vean, va a haber mucho ligero y yo necesito que se vaya. Entonces, antes de hacer la rectificación voy a hacer unos canales de liberación. ¿Por qué? Recordemos una cosa, el ligero por muy delgadito o por capas muy finas que deje, siempre va a crear o va a ocupar un espacio. Si yo no hago canales de liberación, puedo tener un problema. ¿A qué me refiero? Vean, estoy haciendo canales, ¿se alcanza a ver ahí? Bien, canales de liberación de palatino vestibular, de tal manera que entra en juego lo que les platicaba. Si podría ser que a lo mejor el mismo paladar pueda tener un poquito de resiliencia, claro, las caras oclusales van a ser el tope real de esta impresión. Por eso, yo aunque paso y desgasto un poquito de la cara oclusal al pasar por proximales, no pasa nada, tengo un mayor porcentaje de mi cara oclusal y en general las voy a conservar. Por eso es importantísimo que estos desgastes los traten de hacer siempre interproximalmente. Ahora, hay una pregunta común, ¿no? Siempre se podrá desgastar directo a la preparación, claro que se puede hacer, pero recuerden una cosa, esto funciona más cuando son preparaciones muy profundas, dígase inlays, ¿no? Por ejemplo, eso sí me ayuda un poco más. ¿Por qué? Porque acá a final de cuentas yo quiero rectificar ciertos detalles, por eso es importante que inclusive en algunos casos yo conservo la masilla, a veces no, a veces sí, depende de mi profundidad. Entonces ahorita vamos a quitar en algunos, vamos a dejar en otros y claro, yo lo que les puedo recomendar es que sea un diagnóstico diferente. Yo no les puedo decir, quiten toda la masilla que está junto a la línea de terminación, quítenla toda siempre. No, porque a final de cuentas eso dependerá si yo inyecto el ligero o no, porque muchos acostumbramos a rectificar sin inyectar directo en cavidad oral. Entonces, si tú vas a quitar masilla, quiere decir que te estás asegurando que va a llegar el ligero ahí, porque recuerda que la masilla empuja un poquito a los ligeros. Entonces, tienes que ver bien esta cuestión. Entonces, no es que siempre suceda, no es que nunca lo hagamos y listo. Intencionalmente voy a dejar la mitad sin canales. Recuerden que ustedes cuando trabajen
con su técnica de impresión y con impresiones del paciente, hagan canales en toda la impresión. ¿Por qué lo voy a hacer así? Bueno, porque les voy a enseñar cómo se ve una sobreimpresión. A veces es bien complicado de ver, por eso ahorita lo vamos a lograr. Vamos a ver que la mitad de mi impresión va a estar con canales interproximales y la mitad no. La mitad que no está, van a ver cómo se ve una impresión sobreimpresionada, que muchas veces es bien difícil de ver, y por eso a veces tenemos estos problemas, ¿no? De que en los modelos todo ajusta perfecto, pero en boca no, por detalles como este. Entonces vamos a trabajar un poquito acá. Recordemos que las impresiones mejor que sean completas, que sean rectificadas en toda la arcada. ¿Por qué? Porque si no, si hacemos solamente mi arcada, podemos tener un problema serio. ¿A qué me refiero con eso? Es decir, si ustedes mandan una hemiarcada, acuérdense también una cosa, cuando les den productos en tubo, si se ve perfecto, bien, es importante que ustedes no toquen la loseta, que dejen caer el producto, porque esto está calibrado, la boquilla del tubo está calibrada. Entonces, listo. Vamos a poner nuestro catalizador y recuerden, siempre que hay mezcla manual puede haber un rango de error. ¿Por qué? Porque a veces yo hago así, miren, presiono un poquito más fuerte y sale más delgado, y así puede haber un juego en el cual no coloquemos lo que realmente se necesita. Por eso es importante visualizar qué es más rentable para mí, los cartuchos o los tubos. A eso ya es una cuestión personal. Por eso yo les decía, perdón que tenga esta basurita acá, pero ya saben, siempre uno que sale de la clínica o del laboratorio, pues está desencanchado. Pero bueno, tratemos de hacer acá. Bien, entonces, una molestia más. ¿Tú crees que nos puedan prestar un poquito de agua caliente? Sí. Sí, gracias. Van a decir, ¿para qué quiere agua caliente este señor? Bueno, pues a final de cuentas la idea es que nosotros también el día de hoy veamos rapidito un registro clusal que es novedad aquí en México. Anteriormente no se traía, entonces ahora lo tenemos acá. ¿Qué diferencia hay con otros registros oclusales? Que es cromático, termocromático. Entonces eso nos va a ayudar a saber cuándo ya está polimerizado. Bien, entonces ya dijimos, vamos a hacer la mezcla manual y velocidad a esto. Entonces esta primera mezcla que yo hago muchas veces es inclusive, yo les digo un poquito inexacta. Lo que yo quiero es nada más que no se vean vetas de colores. Si se fijan, esta es una espátula especial para lo que son silicones. Yo no puedo utilizar la espátula con la que aprendimos muchas veces en la facultad, que es por ejemplo la espátula de cementos cortita, cuadrada, que no es flexible. Vean, esta es flexible, ya mezclé, ya no hay vetas de colores, y ahora esta espátula sirve muy bien para esto. Hace un barrido del material. ¿Barrido del material para qué? Para eliminar burbujas. Ahorita les voy a enseñar que en la cánula que utilizamos anteriormente no hay nada de aire. Aquí no debe de haber nada de aire. ¿Por qué? Porque inclusive yo puedo hacer esta técnica, cargar lo que es mi jeringa de elastómeros y repetir lo que hicimos. Recuerdan que quitamos un poquito de masilla. Pues bueno, en este poquito que quitamos yo me voy a asegurar que siempre haya ligero. Bien, entonces dos vamos a inyectar, canino y premolar, pero el molar no lo vamos a inyectar, lo vamos a dejar así. Y claro, ahora esta cuestión es una cuestión de tiempo, entonces es bien difícil trabajar mezcla manual, a mi parecer, ¿no? Que yo no soy tan habilidoso, porque claro, miren todo el tiempo que me está llevando. Si yo no hice una correcta dosificación, una correcta mezcla, muchísimas gracias, vamos a tener problemas. Entre más muevan los silicones en la impresión, ¿a qué me refiero? A que si ustedes ven que le hizo falta o que colocaron todo en una sola intención por acá y lo están llevando y llevando, pueden incorporar aire. Entonces es importante que ustedes traten de no jugar, ¿no?, entre comillas, con los ligeros. Vean, ¿no? Mismo producto, no escurre, tixotrópico, y bueno, vamos a hacer la impresión. En este punto hay que hablar muy bien con el paciente porque vas a apretar bastante fuerte. Entonces, ¿qué le vas a decir? Mira, te voy a presionar un poquito, entonces a lo mejor te duele un poco más, pero esto es en aras de que no repitamos. Y vean, a ver si se alcanza a ver tantito ahí los canales de liberación, cómo funcionaron. Ahorita lo van a ver, si no, no te preocupes. Mira, canales de liberación para eso, porque yo no sé cuánto ligero necesita mi impresión. Digámoslo así, más o menos, ahí estás bien, mira, más o menos un 90-95% de una impresión es masilla y solamente un 5% es ligero. ¿Por qué? Porque la masilla hace todo el volumen macro y solamente el 5% o el detalle fino o lo que me interesa en el sellado es ligero. Entonces realmente es bien poquito ligero lo que se necesita, ¿vale? Entonces es importante que en este punto tú mantengas la presión, porque esto, fíjate, voy a tomar por aquí, como está todavía fluido.
de tal manera que si tú no tienes esta presión y le dices al paciente aquí sosténgale, él relaja y puedes tener una sobreimpresión. Entonces es lo que les digo, como fallar un penalti, ya hiciste todo bien y dejas que el paciente, ¡pum!, la falle. Entonces tú encárgate de esto. Otra cuestión importante es las emergencias médicas que se puedan presentar, porque el paciente siente aquí la cucharilla, presenta el acto reflejo, quiere vomitar, quiere liberar fluido, pero tiene la cavidad oral saturada, entonces puede haber una broncoaspiración. Por eso aquí si el producto te dice 330, pues 330 con el paciente, ¿vale? Entonces vamos a dejarle este aquí, ya sé que no es un paciente y ya sé que tenemos el tiempo encima y vamos a hacer esto. Bien, vamos a terminar esta cuestión. Vamos a ver la técnica a 4 manos. Recuerden que para desmoldar, mejor que le digan al paciente sopla, ¿no? Cierra, en fin, lubricación de la saliva, y aprovechemos que este es un polivinil, podemos jugar un poquito con esto, empujamos hasta que desmolde. Pero vean, muy bien, lo que quería que pasara, estamos ahí, perfecto, lo que quería que vieran es esto. Aunque yo puse mucho ligero en la impresión, vean, solamente se quedó donde, fosetas, ahí está fosetas, líneas de terminación. Realmente la impresión es que la masilla donde no pudo llegar, ahí entonces tenemos el ligero, ¿vale? Es lo que queremos buscar con esta técnica de rectificación y veamos si lo logramos. Bien, bueno, parece ser que no salió tan mal. Y bueno, como les decía, la idea de hoy es conocer un par de productos nuevos y el último es este, son registros oclusales. Yo sé que muchas veces trabajamos con cera, pero cuando hace calor, pues claro, se ablanda, cuando hace frío se hace quebradiza, entonces ahí tenemos el problema, ¿vale? Por eso un silicón por adición, pero para registros me va a ayudar. Sí trajimos el agua calientita, ¿verdad? Sí, perfecto, muy bien. 37 grados todo. 40. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con los registros? Claro, yo no tengo el antagonista de este modelo, entonces voy a tener que hacer aquí. Pero recuerden, siempre que inyecten cualquier producto, punto de apoyo, contacto con órganos dentarios, nunca dejar caer. En el caso de este registro oclusal, veamos que es un poco más rígido. Tiene una polimerización rápida, es prácticamente imperceptible para el paciente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros colocamos masilla, a veces, pues claro, preparamos para oclusión, entonces hay una variación. Esto es bien complicado hablar de oclusión porque yo sé, como me decían mis profesores, no, si quieres amigos no platiques de oclusión, pero son movimientos muy complejos. Entonces, este es imperceptible, el paciente puede hacer la oclusión y la oclusión es muy en función, ¿vale? Polimeriza rápido, 1 minuto, y tenemos otro de 45 segundos, entonces este ya debe de estar polimerizando, lo voy a dejar por aquí que polimerice. Vamos a ver cómo va mi silicón. Este ya también está polimerizado y recuperemos nuestra impresión. Vamos a ver cómo nos fue. ¿Qué tal la mezcla manual? Les decía que yo les iba a enseñar aquí en los cartuchos, vean, no hay ni una gotita no hay ni una burbujita de aire acá, nada. Entonces por eso no deben de quedar burbujas. Vean, perfecto, lo que quería ilustrarles. Un close-up acá, para acá, ahí estamos. Vean, muy parecidas las impresiones donde está la preparación. El ligero es casi transparente. Claro, después recorto yo un poquito para no enviar esto tan feo aquí alrededor. Pero vean, en la parte donde no hicimos canales, ¿cómo se alcanza a ver un poquito más? Pues podemos enfocar aquí, al otro lado, aquí, perdón. Acá, eso, ahí, ándale, perfecto. Vean cómo, me acomodo, ahí estás. Vean cómo se quedó una capa mucho más gruesa, transparente, ¿no? Transparente y gruesa. Entonces la gruesa no me sirve porque ahí se sobreimpresionó. Si uno ve la impresión de frente, por ejemplo, que no veamos esta parte, por ejemplo que está al revés, podemos decir, está bañada de ligero, se ve bien los detalles, todo perfecto. Pero si ustedes ladean un poquito, vean cómo hay poca continuidad, es decir, se ve una capa azul, se ve una capa verde y se vuelve a ver azul. Ese micraje, ahí perdiste tu sellado. Esta es una sobreimpresión, es muy difícil de ver de frente, no se ve, hay que verla de lado. Entonces ahí es la poca continuidad. Así es que se sobreimpresionan precisamente las impresiones, pero para eso hicimos canales de liberación de material. Vean este lado, casi transparente. Les muestro las dos en comparativa. Vean, ¿dónde quedaron los ligeros? Quedaron entonces fosetas y líneas de terminación. Vean cómo tenemos este de acá, 4 manos, fosetas y líneas de terminación. Este de acá, rectificación, fosetas y líneas de terminación. Esa foseta del último molar, ¿cómo se alcanza a ver bien? Ahí la masilla no puede llegar, llega ligero. Y no importa la técnica, ustedes pueden lograr buenas impresiones, ¿vale? Eso es importante. Bien, estamos en tiempo, pero alcanzamos a ver las dos técnicas, platicamos un poquito. Y el agua caliente ya dijimos que sí estaba, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Vean, esto claro cambia en cavidad oral, ¿no? Importante. Si alcanzamos a ver, cambio cromático, registro, vean, perfecto.
nosotros con la temperatura de cavidad oral, cambia de verde a amarillo, y tenemos otro con dureza Shore 92, este es de 45 D, es más rígido, si les queda delgado no es tan fácil que se rompa, y listo. Voy a hacer el último registro cruzal, me parece que estamos en tiempo, pero queríamos ver algunas preguntas, ¿tendrán por ahí? O ya tenemos algunas preguntas, sí. Eso lo asignamos al final. Perfecto, bien, ya estamos por terminar, solamente quiero que vean el otro registro cruzal, el cual, ¿qué diferencias tiene? Lo voy a poner por acá donde se alcanza a ver bien ahí. No, ¿verdad? Creo que no. Ahorita lo enfocamos. Cromático, ¿no? Termocromático. Ya nos indica cuando polimerizó. Y bien, vamos a colocar un poquito del otro acá. Y listo. Es importante que los registros oclusales, como les decía, sean fidedignos, sean estables. La cera, pues ya sabemos que no nos sirve mucho. ¿Por qué? Porque a final de cuentas con temperatura se puede manipular, no se puede mover, y la otra es que las masillas ocupan mucho espacio. Entonces esto es importante, ¿no? Que sean fluidos o que sean imperceptibles para el paciente, de tal manera que no tengamos problemas. Bien, listo, polimeriza esto y hemos terminado. Claro, es algo muy básico, algo muy sencillo. La idea es entonces que ustedes tengan una referencia de una técnica a 4 manos y una técnica de rectificación, pero vean, el mismo producto les sirve para ambas. Silicón por adición, 14 días de estabilidad dimensional, 10 micras de copiado y dualidad de mezcla. ¿Qué más quieren, no? Tenemos la presentación grande, claro, las tarritos grandes, 250 mililitros, y tenemos este que es pequeñito, por si, claro, están conociendo el material, no quieren invertir en uno grande, adelante, o si somos estudiantes. Bien, ¿preguntas? ¿Qué preguntas tenemos por ahí? Voy a poner esto para acá. Perfecto, doctor, pues tenemos varias preguntas. Claro que sí, digamos. Tenemos varios comentarios. Le han estado mandando saludos de diferentes partes qué bueno. del mundo. Estoy viendo República Dominicana. Muy bien. Saludos por allá. Excelente plática. Gracias, gracias. Puros buenos comentarios, los malos. Excelente plática, buen día. No los veamos. Y, a ver, vamos a leer las preguntas. Bueno, de hecho las vamos a poner en su... Claro, acá en la pantalla. En su pantalla. Perfecto. Nos pregunta Israel Estrada ¿cuál es la diferencia entre este y el Elite HD+? Claro, ambos son de la familia de Cermac, silicones por adición en ambos casos, 14 días de estabilidad dimensional. La diferencia principal es que Elite HD, el ángulo de contacto es de 15 grados, el Elite PMP de 21, es decir, tiene un poquito más de tensioactivos Elite HD. La otra es que aquí encontramos masilla, ligero y regular, es decir, prácticamente lo más popular en cuanto a viscosidades. En Elite HD encuentras súper ligero, ligero, regular, monofásico, masillas en cartucho. Claro, podrías decir silicón Elite HD es un poquito con más variedad. Sí, también. Otra diferencia importante, no lo conozco honestamente, tendríamos que verlo con algún distribuidor. Los precios. La idea de este Precision and Performance es que sea más atractivo para todos. Y algo rapidito, teníamos un estigma en cuanto a los productos de Cermac que son buenos pero son muy caros. Entonces claro, siempre va a tener un precio más atractivo. Y lo que se mejoró con referencia al Elite HD es que la masilla es más suave. La masilla del Elite HD es buena, pero un poquito rígida. Entonces este es un poquito más suave. Bien. Perfecto, también le están mandando saludos desde Sinaloa y desde Perú. Muchos saludos por allá. Gracias. Y nos pregunta Andival Nes, ¿cuál es el costo del material? Mira, te lo debo tal cual. ¿Por qué? Porque tuvimos evento el fin de semana. Te digo más o menos en cuánto ronda. 1,400 pesos el kit de masilla con cartuchos de ligero. Podría ser que un poquito menos con tubos. Siempre con tubo va a ser un poquito más económico, pero te digo 1,400, 1,500. Claro, eso fue por evento, probablemente suba un poquitín, pero sí es un precio bastante accesible para un silicón de adición. Perfecto, muchas gracias. Bueno, para los que nos preguntan dónde queda grabada esta sesión, les recordamos que queda en nuestros medios oficiales de Facebook, Twitter, YouTube y Periscope. Ahí queda independientemente que en la página de Bamasa, en el perfil, ahí está en sus pantallas, www.odontólogos.mx/Bamasa. Y tenemos otra pregunta de claro, sí. Charlie Villanueva. Charlie Villanueva nos pregunta que si polimerización o vulcanizar. Muy buena pregunta. A final de cuentas no hice la extensión de esta presentación, pero claro, estos silicones o familia de elastómeros puede ser que se diga bien vulcanizar y polimerizar, porque hay elastómeros que vulcanizan a temperaturas altas
y elastómeros que vulcanizan a temperatura ambiente, como este es el caso. Entonces, ¿por qué decimos polimerización? Porque al final de cuentas, como ya hablamos de un silicón por adición, podemos decir ambas, ¿no? Puede decir que vulcanice a temperatura ambiente o que polimerice por la composición. Recordemos que los elastómeros y la parte de vulcanización, antes, ahora es un poquito más en concreto, se refiere a los zules de polisulfuro, pastas cinquenólicas y eso, pero está bien dicho decir polimerización y vulcanización, claro, a temperatura ambiente. Muy bien, muchas gracias. También nos preguntan, Mike Estrella, ¿cuál es el nombre comercial del polivinilxisoloxano de registro de mordida? Sí, claro, estos se llaman Color Bite. Color Bite D es con una dureza mayor y el otro que tenemos es Color Bite Rock. Ustedes vieron los cambios, el que es morado con rosa es Color Bite Rock y el otro es Color Bite D. Los puse acá para que ahorita los vean y así se llaman, Color Bite D, ¿no? Perfecto, muchas gracias. También nos preguntan que si el material con el que se realizó registro de mordida o oclusión es el mismo que viene en el kit. Claro, a final de cuentas en el evento estuvimos manejando ahora en la MIC kits con registro oclusal. Ahora se manejan por separado, donde la caja tiene 2 cartuchos y 12 cánulas mezcladoras, pero seguramente si tú te comunicas a Bamasa, podremos hablar ahí con los representantes para que nos puedan dar ese kit, ofrecer a lo mejor esta semana, ¿no? Solamente a la gente que estuvo aquí viendo esto podemos organizar algo así. Yo me comunico con Karen y bueno, que nos mencionen que estuvieron aquí para que les ofrezcamos ese kit. Claro, tienen que hablar a Bamasa para que les den el precio especial, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. También nos dicen si no tenemos distribución en Nicaragua. Nicaragua, eso es una pregunta para la doctora Mónica Jiménez. No sé si en los comentarios ella nos puede apoyar. Seguramente que ya se está trabajando, pero esta persona en particular, la señorita Duarte, la doctora Duarte, ¿sí? Entonces, no sé si podremos guardar sus datos por ahí porque le voy a dar el contacto de la doctora Mónica Jiménez, que es la Country Manager de México y América Latina. Entonces ella nos va a decir quién distribuye allá. ¿Vale? Perfecto, muchas gracias. Bien. Nos preguntan también Juan Camilo Restrepo que en qué caso utilizas el regular. Claro que sí, el regular se utiliza. Nosotros tenemos para prótesis fija e implantes, claro, el ligero, el regular, que es una consistencia o tipología 2 por silicón. Este regular se utiliza entonces para casos de paciente déntulo y parcialmente déntulo. Hay gente que le gusta utilizarlo para fija. En lo particular creo que la fluidez no es tan buena y me podría complicar llegar a donde se necesita. Pero el regular está muy bien indicado para pacientes déntulos y parcialmente déntulos. Claro, siempre cucharilla individual y siempre no grosores o espacio para el material no mayor a 2 milímetros de espesor. Topes císticos son muy importantes en esta técnica, los topes císticos, perforaciones y retención mecánica, así como adhesivos. Pero el regular para prótesis total y prótesis parcial removible. Excelente, muchas gracias. Sí, bien, ahí está, tenía al revés. No me dices. Listo. Estefanía Márquez, en la técnica 2 pasos, ¿se puede colocar clean pack para hacer espacio para el ligero? Sí, claro, de hecho, pues así muchas veces aprendimos a hacer esta impresión con un espaciador. El problema es que ustedes tienen que visualizar que el espaciador sea bien parejito, porque a veces hay que tener mucha, ¿cómo decirlo?, habilidad manual, porque se te dobla un poquito o se te dobla en esa parte y justo donde se dobló pues va a haber el doble de espacio, entonces el doble de ligero. Tienes que verificar que te quede perfecto. Por eso a lo particular veo que este instrumento es muy sencillo, porque tú haces tus canales y listo, pero sí lo pueden hacer con clean pack sin problema, solamente que no se les doble y listo. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Octavio Arenas y nos dice: ¿para qué casos específicos podrá utilizarse la condensación? ¿Para qué casos específicos? Bueno, a final de cuentas les platico un poquito el panorama mundial. En Europa ya prácticamente está de fuera el de condensación. ¿Por qué? Porque ya se quiere trabajar con más exactitud. ¿Cuál es el problema? Si tú tienes condensación, por ejemplo, para trabajos no tan complejos, inlay, onlay o coronas unitarias que me ha tocado ver, y tienes un silicón por adición para tus puentes, ¿no?, para implantes, en fin. La idea es que nosotros tenemos la idea de que ustedes ya tengan un solo producto que cubra todas sus necesidades. Silicones de condensación, como les decía, no son malos, son bastante buenos, pero tienen ciertas limitantes, ¿no?, estabilidad, todo lo que platicamos. Entonces, yo he visto que muchos odontólogos acá en México utilizan el de condensación para inlays, onlays
y unitarias. Pero como les decía, la idea de este producto que se llama Precision and Performance es que sea más acercado en cuanto a precios a un silicón de condensación. Inclusive, doctor, si tú utilizas mezcla manual, pues solamente no sustituyes nada de tu técnica, solamente compras la masilla y tubos y haces lo mismo. Y entonces puedes tener, o sea, un solo material para todos tus trabajos. Perfecto, muchas gracias. ¿Es efectivo para articular en un articulador de bisagra o es mejor en un semiajustable? Supongo que los registros, ¿no? En final de cuentas, a título particular me gusta trabajar siempre con los semiajustables, son un poquito más precisos, sabemos que no se puede hacer siempre así, pero claro, es mejor tener un registro de estos, ya sea en bisagra o en semiajustable, que uno en cera o en masillas. ¿Por qué? Porque vean, bueno, aquí se marca, ¿no?, una pequeña perforación, a lo mejor no se alcanza a ver, pero es una perforación porque sabemos que cada paciente es diferente y probablemente tenga problemas de oclusión, entonces me marca dónde están mis puntos de contacto, cómo está el paciente. Entonces, es independiente de cómo articulen, de tal manera que esto es más funcional y mucho mejor que la cera y que masillas, porque masillas es un espacio muy grueso. Perfecto, muchas gracias. De nada. También nos hacen otra pregunta, bueno, que si se consigue a nivel internacional. Andreina Campiño nos dice. Campiño, ¿de dónde será la doctora? Bueno, este Elite PMP, les comento, es una introducción a México. Seguramente Elite HD Hydrorize y Z Plus, que es nuestro silicón de condensación, está presente en prácticamente toda América Latina. Este Elite PMP está introduciéndose, estamos comenzando. De hecho, creo que fuimos la punta de lanza aquí en México. Sería cosa de ver en qué país se encuentra y claro, como les decía, esos contactos directos con la doctora Mónica Jiménez para que ella les diga dónde pueden encontrar los productos. Nos dice Omar Ayala Ramírez, ¿qué es un tope cístico? Un tope ístico, ok. Tope ístico se refiere a las cucharillas individuales. Recuerda que, por ejemplo, acá nosotros tenemos órganos dentarios a impresionar y tuvimos las caras oclusales para detener nuestra impresión. Con un edéntulo total no tiene que lo detenga, es decir, si tu cucharilla individual, por ejemplo, no tiene este tope, tú probablemente puedas presionar mucho la cucharilla y claro, muchas veces hay una recesión ósea y gingival o la resiliencia de los tejidos puede ser mayor en algunas partes. Imagínate, tú tienes entonces aquí, ¿no?, tu cresta ósea, tienes tu cucharilla individual y si no tienes nada que te la detenga antes, puedes hacer contacto e inclusive desplazar estos tejidos, deprimirlos y entonces puedes tener prótesis que en una primera instancia a lo mejor la colocas y puede hacer bien, pero algún movimiento y se desplaza. ¿Por qué? Porque está muy ceñida. Los topes císticos, cuando tú haces una cucharilla individual, primero tomas una impresión con alginato, modelo primario, marcas 3 líneas, una de 1 milímetro fondo de saco, 1 milímetro y 2 milímetros. Dejas un espaciador, una cera calibrada de 2 milímetros a 2 milímetros también, y perforas la cera más o menos de 1 milímetro cuadrado, 2 milímetros y 1 milímetro, donde por ejemplo zona retromolar y donde hubiesen estado los caninos. ¿Para qué? Para que te estabilices. Haz de cuenta que tienes 4 puntos en los cuales la cucharilla va a estabilizarse y no vas a deprimir ningún tejido. Es importante porque en la técnica con regulares, como no son masillas ni ligeros, fluyen bastante bien, no desplazan tejido, pero me tienen que marcar mis topes císticos para saber que la cucharilla asentó en los 4 puntos. Entonces, más o menos ese es un tope ístico. Ojalá si en algún momento me invitan, pues hacemos una cucharilla individual acá y hacemos una toma de impresión con edéntulos, con el regular, para que ya no utilicen hule de polisulfuro, pasta cinquenólica y tampoco utilicen modelina, ¿vale? Claro que sí, doctor, con todo gusto. Gracias. Está invitado nuevamente. Gracias a Bamasa también por hacer esta invitación. Gracias. Y tenemos otra pregunta. Bueno, mientras hay muchos saludos, dicen saludos igual desde León, Guanajuato. Hay mucha gente que está dejando sus datos para que les demos información. Mérida, Yucatán, que sí tenemos disponibles los productos por allá. Entonces, claro, igual sí, ahí en la página de Bamasa pueden encontrar a todos los distribuidores que pueden hacerles llegar estos productos. Muchas felicitaciones, también saludos de Colombia, que les interesa el kit, están poniendo los correos. ¿Dónde pueden ver esto? Doctora Rocío Betanzos, esta charla queda guardada al finalizar en nuestro canal de YouTube, en nuestra página de Facebook y en el link de Periscope, independientemente, que lo puede ver en la URL de odontólogos.mx/Bamasa, ahí pueden encontrar toda la información y pues estarán saliendo todas las sesiones que también estaremos teniendo con la marca y con todos los representantes que vienen acompañando
a la marca. Y vamos con la otra pregunta que dice sí, Yali LM, que nos pregunta que cómo se llama la herramienta con la que se realizó los canales. Sí, claro. Para posteriormente colocar el material ligero, Claro que y sí. espátula de silicón, ¿dónde se consigue? Claro, todos estos auxiliares, todo es casualmente fabricado por Cermak, ¿no? Este es un recortador de masillas, o en inglés potty cut, ¿no? O recortador de masillas. Así lo pides, y la espátula es una espátula para la mezcla de elastómeros, ¿no? Silicones, y también es de la casa comercial Cermak. Donde encuentres los silicones, los alginatos, los yesos, ahí mismo encuentras entonces también la espátula y el recortador de masillas. Son auxiliares que Cermak los ofrece, porque les digo, les ofrecemos protocolos completos para impresiones y modelos. Perfecto, doctor, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Siguen mandando muchos saludos, ahora desde Guanajuato, Veracruz Saludos y a Oaxaca. todos. Igual, muchos saludos a todos, a los que nos están visualizando esta mañana. Estén al pendiente de lo que estamos haciendo en Portal Odontólogos. Y bueno, pues también nuevamente gracias al doctor Eder, gracias a Damasa. Y pues vamos a dar finalizada esta... Bueno, llegó una última pregunta. Sí. Dice Abisaí Pérez Cortés, que ¿cuál es el material ideal para impresiones fisiológicas en edéntulos? Claro, idealmente, ¿qué es lo que buscamos? Precisamente, ¿no? Impresión fisiológica, necesitamos tejido, entonces un material que no desplace y que registre perfecto, es decir, que no se vaya. Por eso es que el regular es como la opción. ¿Por qué? Si nosotros colocamos masilla, aunque esté fluida, puede desplazar un poquito el tejido. Si nosotros colocamos ligero, que está hecho para irse, para que con la densidad de la masilla registre, no vamos a poder trabajar al 100%. Entonces hemos en estos años trabajado un poquito con lo que es el regular, que es una clasificación por viscosidad. Recuérdenlo: 2, masilla 0, ligero 3, y este es 2, no es ni masilla ni es ligero, y este puede ayudarnos a hacer la toma de la impresión e inclusive la rectificación de bordes. De tal manera que, claro, siempre habrá que una curva de aprendizaje, ¿no? Porque no es lo mismo trabajar con una pasta cinquenol y con hule de polisulfuro, o rectificar con modelina, pero seguramente esto puede resolver muchos de nuestros problemas, porque esos productos son difíciles de mezclar, huelen mal, la modelina puede ser que quemes a tu paciente. Entonces este es lo más idóneo: una viscosidad por clasificación 2, con cucharilla individual y no más de 2 milímetros de espesor, porque más se vuelve complicada la impresión, ¿no? Entonces inclusive la hemos trabajado 2 milímetros y a 1 milímetro y ha funcionado bien, pero es regular. Excelente. Bien. Pues muchísimas gracias. Entonces vamos a despedirnos esta mañana, invitándolos nuevamente a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que conozcan los productos de Cermak y que, bueno, contacten a Damasa si tienen alguna duda a cualquier... bueno, los teléfonos los han puesto aquí al WhatsApp, al teléfono que pueden contactarlos, y bueno, con los distribuidores autorizados pueden tener todo el contacto. Pues muchísimas gracias nuevamente. Ya saben que nos vemos en la próxima. Hasta luego, que les vaya muy bien. Bonito día.